Buen día, bienvenido a su programa favorito Star News. Siendo las 10:52 de este viernes 6 de diciembre, vamos a hablar sobre la matanza de Tlatelolco. En los años 60, México se encontraba en una encrucijada. El país había experimentado un crecimiento económico sin precedentes, conocido como el milagro mexicano, que había llevado a un aumento en la clase media y una mayor urbanización. Sin embargo, este crecimiento también había generado desigualdades y tensiones sociales. En el contexto de la Guerra Fría, México se encontraba bajo la influencia del Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, que había mantenido el poder desde 1929. El autoritarismo del PRI y la falta de democracia y libertad de expresión habían generado un descontento creciente entre la población, especialmente entre los estudiantes y los intelectuales. En este contexto, los estudiantes hicieron un movimiento estudiantil global, como el Mayo francés, el movimiento estudiantil de Estados Unidos, que habían inspirado a los estudiantes mexicanos a demandar cambios sociales y políticos. El despertar estudiantil. Este era un movimiento estudiantil en México que se gestó en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y en la Universidad Politécnica del Valle de México, UPVM. Los estudiantes demandaban democracia, libertad de expresión y cambios sociales. Entre las demandas especificadas de los estudiantes se encontraban las siguientes: la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que prohibía las manifestaciones y reuniones públicas. También se encontraba la libertad de presos políticos, al igual que la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes policíacos. Los líderes estudiantiles, como Marcelino Parelló y Gilberto Guevara Niebla, jugaron un papel fundamental en la organización del movimiento. En sus testimonios recuerdan la emoción y la determinación que sentían por luchar por sus derechos y por un cambio en la sociedad. La represión de las calles. La represión del movimiento estudiantil comenzó el 26 de julio de 1968, cuando la policía intervino a la Universidad Nacional Autónoma de México para desalojar a los estudiantes que habían ocupado el campus. El 2 de octubre no se olvida. Esto es más que una frase, es un eco de justicia que resuena en la memoria colectiva de México. Aquel día, el gobierno mexicano marcó un capítulo oscuro en la historia del país, donde los derechos de miles de jóvenes fueron reprimidos de una forma demasiado violenta. El movimiento estudiantil de 1968 demandaba democratización, la libertad de expresión y el fin a la represión policíaca, así como un cambio en las estructuras políticas del país. ¿Qué sucedió exactamente ese día? Ese día los estudiantes y simpatizantes se reunieron como un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Este era un espacio donde regularmente se reunían para expresar sus demandas y pues había hombres, mujeres, niños e incluso familias completas. Desde temprano la plaza estaba ya rodeada por el ejército mexicano. Se dice que fueron cerca de 200 tanques y 10,000 soldados y policías. El gobierno justificó esta movilización como la necesidad de mantener la seguridad durante las protestas. Todo sucedió alrededor de las 6:10 p.m. según testigos, donde 2 bengalas fueron disparadas y lo que parece haber sido la señal para comenzar la operación. Desde los edificios se vieron disparos hacia la multitud y contra el ejército mismo, lo que desató un caos. Un testimonio de la periodista italiana Oriana Falici, que se encontraba junto con los oradores en el edificio Chihuahua, fue: en ese momento un helicóptero apareció sobre la plaza. Unos segundos después lanzó 2 bengalas, una verde y otra roja, en medio de la multitud. Yo grité: muchachos, algo malo va a pasar, ellos han lanzado las luces. Ellos me contestaron: no, esto no es Vietnam. Pues yo repliqué que en Vietnam, cuando un helicóptero arroja luces, es porque desean ubicar el sitio de bombardear. No más de 3 segundos después se escuchó cómo los soldados saltaron con sus ametralladoras y abrieron fuego inmediatamente, no al aire, sino contra la gente. Sin embargo, no se sabe con certeza de dónde salieron las bengalas, si de los helicópteros o de los edificios. Aún así, después de ello comenzó todo. Los oradores, quienes eran los líderes de todo el movimiento y de toda la protesta que estaba sucediendo, estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua, junto con todos los equipos de sonido y eso.
Estos fueron especialmente atacados por el Batallón Olimpia, quienes eran un grupo de élite militar vestidos de civiles que se infiltraron entre los manifestantes. Entre ellos se identificaban ya que llevaban guantes blancos. Su misión era identificar líderes del movimiento, entre ellos integrantes del CNH, Consejo Nacional de Huelga, que fueron detenidos y torturados, así como encarcelados después por años. ¿Cómo fue manejado por el gobierno y los medios? Al día siguiente, los periódicos y las televisiones no dijeron nada. Fue poco a poco que salieron las cosas. Aún así, no salieron realmente los hechos hasta décadas después, y ya que distorsionaron y censuraron la mayoría de los hechos. Por otro lado, minimizaron la magnitud de los hechos, reportando un número reducido de muertos y refiriéndose al evento como un enfrentamiento en lugar de una masacre. Por último, el gobierno impidió la difusión de imágenes y de testimonios, provocando que muchos periodistas fueran amenazados o censurados. Después de la matanza de Tlatelolco, el silencio y el miedo dominaron México. Los sobrevivientes narran cómo vivieron el caos de esa noche, los disparos, los gritos y el terror a ser perseguidos. Las familias buscaron a sus seres queridos entre los muertos y desaparecidos, enfrentándose a la indiferencia del gobierno por muchos años. Aunque el gobierno mexicano intentó ocultar los hechos, las imágenes llegaron al mundo, afectando la imagen del país. En el extranjero, la masacre se convirtió en un símbolo de represión estatal, inspirando obras artísticas y movimientos sociales. La búsqueda de justicia ha sido conformada por años y limitada. A pesar de investigaciones y denuncias constantes, los responsables nunca fueron castigados. Sin embargo, la sociedad civil ha mantenido vivo el recuerdo, demostrando que la memoria es una forma de justicia en un país donde la impunidad persiste. Bueno, esto ha sido todo. Agradezco mucho su interés y su atención hacia este tema, ya que es un tema que siento que debería ser recordado por muchos años como ejemplo de lo que era la represión durante esos gobiernos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Ya.